La lógica de la inferencia estadística. Dentro del temario que vamos a tratar esta mañana es la lógica de la inferencia estadística. Vamos a ver la condicionalidad, la suficiencia, la lógica ficheriana de la función verosimilitud. Vamos a entender qué es eso de la polémica de Fisher-Neyman, la inferencia fiducial, la inferencia estructural, la lógica de las inferencias bayesianas, las escuelas bayesianas, la coherencia en el análisis bayesiano, la inferencia científica e inferencia bayesiana, la medida de las creencias, la teoría de la aceptación, la consistencia de las reglas Bayes, suficiencia y verosimilitud en análisis bayesiano, el método empírico de Bayes y la contestación al bayesianismo. Bueno, entonces comencemos. Dentro de la lógica de la inferencia estadística, nosotros encontramos ¿en qué consiste esto? Consiste, en pocas palabras, en estudiar adecuadamente cuáles son los métodos o las razones o las reglas por las cuales uno genera estos procedimientos. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, dentro de un cierto conjunto, una decisión o una acción a tomar, entonces genera ese procedimiento y le da un valor concebible a la variable observada. A esta manera de trabajar se le llama la inferencia nominal. Si yo a esa misma inferencia nominal y a la regla que he definido antes le añado información, entonces y esa información que se refiere al cómo se comporta esa regla, entonces yo le doy una carga de probabilidad y a ese tipo de inferencia le llamo inferencia estocástica. La condicionalidad. La condicionalidad para Fisher quiso que la inferencia estadística fuese deducida de una apropiada estructura de referencia. A eso se refiere con la condicionalidad. La suficiencia. Dentro de la doctrina fischeriana, para basar la inferencia en un estadístico suficiente, este está fundado en que intuitivamente debe desecharse la información irrelevante. La lógica fischeriana de la función verosimilitud, aunque parece tener contradicciones dentro de los postulados de Fisher, la conclusión es que la función de verosimilitud tiene en cuenta solamente los valores actuales. Eso quiere decir que lo que ocurre se tiene en cuenta es lo que ocurre, no lo que puede ocurrir. Veamos en qué consiste la famosa polémica Fisher-Neyman. Bueno, aquí conseguí un par de imágenes de este par de caballeros. Entonces aquí tengo una de Fisher y aquí una de Neyman. Bueno, pero básicamente sobre cualquier teoría pues siempre existen se consiguen los contradictores. Entonces, dentro de esa polémica, tratando de ponerle pocas palabras porque no es sencilla, el pensamiento de Fisher, tomo del texto, el pensamiento de Fisher en materia de inferencia estadística es muy distinto al que inspira la escuela de Newman, de Pearson y de Wald. Pero pues tomémoslo ahora como Fisher-Neyman nada más. Fisher distingue 4 formas principales de incertidumbre en la inferencia científica y solo en una contempla la probabilidad como medio exclusivo de medir esa incertidumbre. Más en el texto, más adelante, Andrés Rebadilla en el año 91 hace un análisis
bien estructurado de esta polémica. Es muy interesante pues el estudio. Inferencia fiducial. Se define como una distribución de probabilidad sobre teta en base a los datos sin tener en cuenta ninguna distribución a priori. Esa es la inferencia fiducial. La inferencia estructural. La inferencia estructural, dentro del modelo, el modelo estructural es planteado por Fraser y básicamente expresa cómo X está relacionado con teta y siendo el error variable, y también el mecanismo de probabilidad bajo el cual es generado E. Esta relación pone en manifiesto con frecuencia la respuesta observada a X en términos de una transformación simple del error E gobernado por el valor de teta. La lógica de la inferencia bayesiana. Las inferencias se realizan combinando la información provista por las probabilidades a priori con las que dan los datos muestrales. Esta combinación es lograda por el repetido uso del teorema de Bayes, y las inferencias finales son expresadas exclusivamente por las probabilidades a posteriori. Bueno, dentro de las escuelas bayesianas pues se han distinguido varias, por supuesto. O sea, hay gente que ha tomado, entonces encontramos a Good de 1976, a Duke también del 76, quien ha hecho sus Gutiérrez Cambria, varios que son como se ven como intuitivistas, intuitivista, una escuela pues bayesiana. También está la misma pues la que se conoce como el bayesianismo tradicional, que está representado por Bruno de Finete, Leonard James Savax, Dennis Lindley. También encontramos unos bayesianos que los podemos llamar los clásicos, pues el mismo Bayes, Laplace. Hay unos que ya se conocen como neo-bayesianismo, que están de Groot, Berger, Cox, entre otros. Y finalmente, pues básicamente con estas nuevas, aquí se pueden ver que realmente se han generado diferentes escuelas. Bueno, es coherente el análisis bayesiano. Según el profesor Lindley, en 1931, dice que es perfectamente coherente, que es la manera en que se conjuntan las probabilidades cuando las evaluamos. Lo explica con un ejemplo, y es este. Si tú evalúas la probabilidad de un suceso A, todo valor es posible en el intervalo unidad, aunque algunos valores sean mayores que otros. Es todo lo que exige la coherencia. Si consideras otro suceso relacionado con A, por ejemplo B, asignarías dos probabilidades, al menos, además de la probabilidad de A. Estos son la probabilidad condicionada de B con A y la probabilidad condicionada de B con A complemento. Todos pertenecen al mismo intervalo unidad. Entonces, en conclusión, también Gutiérrez Cabria nos dice que realmente hay una coherencia muy fuerte en la teoría bayesiana, en el análisis bayesiano. Ya para la inferencia científica, la inferencia bayesiana son los temas que se
se verán a continuación con un poco, seguramente mejor explicados por Andrew. Y bueno, la medida de la medida de las creencias. Hay la argumentación bayesiana exige que es preciso que el experimentador científico revise sus opiniones, sus propias opiniones, mucho antes de empezar a comenzar cualquier experimento, ¿no? O sea, de alguna manera revise si tiene algún sesgo su manera de pensar sobre el experimento. O sea, que uno de pronto lo puede hacer, debe intentar hacerlo sin caer en prejuicios. La teoría de la aceptación. Finch, en el 76, decía que uno debe ser capaz de dar una explicación de la práctica estadística que no requiera ningún concepto de probabilidad, sino que se exprese directamente en términos de las frecuencias observadas. Con toda la variabilidad que observamos conduce al concepto de la variabilidad que tenemos que observar, y cuando esto es tomado en cuenta se puede discutir razones para que esa práctica sin necesidad de un concepto de probabilidad, para que sea esa práctica sin necesidad de un concepto de probabilidad. También tenemos que es cierto que la teoría de la aceptación ha tenido su eco en las 2 últimas décadas debido a la crisis de las teorías carnapianas de la confirmación, eso dentro de la lógica inductiva. ¿A qué llamamos qué es esto? Llamaremos estimaciones Bayes de un parámetro a las que se obtienen en base a las probabilidades a posteriori. Cuanto más datos se recojan, mayor será la convergencia de las estimaciones Bayes hacia los parámetros, si el procedimiento de estimación es consistente. Suficiencia y verosimilitud en análisis bayesiano. Pues desde el punto de vista bayesiano, un estadístico suficiente, T de x, mantiene la probabilidad a posteriori respecto al parámetro θ, dado que T de x es equivalente a la probabilidad a posteriori de θ, dada la observación original x. Bueno, el método empírico de Bayes. Dentro de todas las posibilidades que uno tiene, dentro de todo el espectro que uno tiene, ahí uno puede empezar a trabajar Bayes sin formalizarlo demasiado. De todas formas, a eso pues lo llamaríamos el método empírico, que es una manera de ir subsanando, por ejemplo, los casos de cuando uno encuentra probabilidades inversas, que parece que no fuera muy lícito el manejo de ellas. Bueno, y la contestación al bayesianismo, pues muchos grandes figuras estadísticas han dicho que realmente, o sea, han sido bastante agresivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ramsey, el mismo Pearson, no está muy de acuerdo con utilizar masivamente el Bayes. Y en pocas palabras, si aceptamos la idea de coherencia y consistencia, debe existir y emplearse las probabilidades a priori y pues sus utilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenos días.